Efesios 1, versículos 1 al 14. Señor, te damos gracias esta mañana, te bendecimos y te exaltamos una vez más, porque nos das tú a nosotros el privilegio de venir a presentarnos delante de ti, Señor, para este momento que es el más importante de todo lo que hacemos hoy, Señor, escuchar tu palabra, Señor. No escuchar al hombre, sino escucharte a ti hablar por medio de tu palabra, Señor, a tu pueblo. Señor, ayúdanos hoy a recibir como tierra fértil, Señor, la semilla de tu palabra. Señor, obra milagros hoy, Señor, en nuestros corazones, de tal manera que esta verdad, así como lo hemos escuchado en esta introducción, de manera espiritual se arraigue en nuestros mismos huesos, Señor, y sea verdades profundas que sostengan, sustenten y dirijan nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerles unas cuantas preguntas el día de hoy para comenzar, mis hermanos. Y quiero preguntarte y que tú respondas, no en voz alta, pero responde para ti mismo honestamente. Sé muy honesto. Cristianos y no cristianos, los que estamos hoy aquí reunidos, ¿te consideras bendecido por Dios? Ojo, no estoy pidiendo que des la respuesta políticamente correcta entre el cristianismo. Sé honesto contigo mismo. ¿Te consideras bendecido por Dios? ¿Realmente bendecido por Dios? ¿O sientes que hay algo que falta para que te sientas verdaderamente bendecido por Dios? ¿Qué le pedirías a Dios que hiciera por ti para que te sientas plenamente bendecido por Dios? Guarda estas preguntas en tu mente y mientras abordamos el pasaje de Efesios, yo he dividido este pasaje en dos puntos sencillos. El primero es: el Evangelio es el gran proyecto de Dios para nuestra redención. El Evangelio es el gran proyecto de Dios para nuestra redención. Y el segundo punto: nuestra alabanza a Dios es la respuesta inevitable. Nuestra alabanza a Dios es nuestra respuesta inevitable. Y el punto que yo voy a defender hoy, que creo que es lo que Dios nos habla por medio de este pasaje, y voy a tratar de comprobarte la siguiente afirmación: si eres cristiano, bendice al Señor, porque eres la persona más bendecida del universo. Si eres cristiano, bendice al Señor, porque tú eres la persona más bendecida del universo. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Así que le pido que se ponga de pie y vamos a leer esta mañana. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo,
con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Puede tomar su lugar, por favor? ¿Qué pasaje? En otro tiempo, en algún momento, predicamos hace varios años la carta a los Efesios, y solamente esta introducción tiene tanto contenido teológico que bien pudiéramos dividir solo este pasaje de 14 versículos, que es una sola oración, es una sola, gramaticalmente hablando, es una sola oración de principio a fin. Pudiéramos dividir esta simple oración en 4 o 5 sermones para explicar cada uno de los puntos. Pero lo que queremos es que ustedes puedan entender y podamos juntos como iglesia caminar en comprender mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, quiénes somos en Cristo. Así que comenzamos en la primera parte con una salutación, mientras vemos que el primer punto de este sermón, el Evangelio es el gran proyecto de Dios para nuestra redención. Pablo comienza con una salutación, saludando a la iglesia, y esta salutación asume la bendición. Es decir, Pablo da por hecho que está hablando de una iglesia bendecida. Pablo se presenta en primer lugar como apóstol de Cristo. De hecho sea de paso, no cualquiera puede proclamarse apóstol. No existen apóstoles en nuestros tiempos. Bíblicamente lo que vemos es que los apóstoles fueron aquellos que caminaron con Jesús, o aquellos que fueron sus discípulos iniciales y caminaron con Jesús. Ellos impusieron sus manos para levantar a un par de apóstoles más después de que Judas se descalificó. Y Pablo no estuvo con Jesús en el tiempo de su peregrinar en esta tierra, pero vemos que Jesús después, cuando Pablo va en el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos para arrestarlos, matarlos, meterlos en la cárcel, en ese camino a Damasco es Jesús mismo, el Cristo resucitado, quien se le aparece y Él lo comanda para ser este apóstol de Dios. Así que Pablo está diciendo que Él es aquel que ha sido enviado por Cristo mismo. Él no está escribiendo a la iglesia bajo su propia autoridad o bajo ideas humanas, sino que Él viene, dice el pasaje como lo leímos, por voluntad de Dios. Yo fui escogido apóstol por voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo. Y se refiere a la iglesia de Éfeso y cómo los llama. Mira cómo los llama al principio, en la segunda mitad del versículo 1, a los santos. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Los santos que están en Éfeso. Piénsalo como si te escribiera, Pablo hubiera escrito esta carta a nosotros el día de hoy, y él estaría diciendo a los santos de la iglesia de Uriangato, de Moroleón, de Yuriria, de Acámbaro. ¿Quién de aquí se considera santo a sí mismo? La Biblia llama santos a los que han creído en el Señor Jesucristo. Y este es el tremendo misterio. Todos se quedaron ahorita intimidados por esta verdad. De esto es de lo que Pablo nos quiere hablar en este pasaje. Él asume y él llama a aquellos que conforman la iglesia de Éfeso, judíos y gentiles, como lo vimos en esa introducción, los santos de Dios. Pon esto en mente. Santo significa apartado. Aquellos a quien Dios ha apartado en la iglesia de Éfeso, dice, y que son fieles
¿A qué se refiere con que son fieles? Aquellos que tienen su fe y su confianza puesta en el Señor Jesucristo. Conforme avancemos en la carta, vamos a poder ver los problemas en la iglesia de Éfeso, pero todos ellos, en medio de esas dificultades, permanecían fieles al Señor Jesucristo. Les dice, los que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, que mantienen esa fe en Él. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, aquello que Cristo precisamente ganó para nosotros, la gracia de Dios sobre nuestras vidas para que ahora pudiéramos estar en paz con Dios, la hemos recibida porque somos los santos de Dios. Y Pablo, me encanta cómo continúa no solamente diciendo, les deseo que la gracia y la paz de Dios estén sobre ustedes, sino que dice, gracia y paz de parte de nuestro Padre. Comienza asumiendo Pablo desde el inicio, aunque la iglesia de Éfeso no era una iglesia perfecta, sino una iglesia como esta. Voltéense a ver los unos a los otros. Somos una iglesia imperfecta. Y no por las imperfecciones que viste en tu vecino, ahorita que volteaste, sino por tus imperfecciones. Pero Pablo dice, estos santos son hijos de Dios. Gracia y paz de nuestro Padre. Esto es tremendo, mis hermanos, porque Pablo no está diciendo aquellos fieles que se portan mejor que los otros, aquellos fieles que han mostrado ser más espirituales que otros, aquellos que permanecen fieles en Cristo Jesús, son los santos, apartados de Dios, hijos de Dios. ¡Qué asunción tan tremenda! Ninguno de nosotros, los vi intimidados cuando hice la pregunta, ¿quién es santo? Y nadie levante la mano, está bien. Pero hazte esta pregunta, ¿estoy verdaderamente en Cristo Jesús? Si la respuesta es sí, eres santo delante de Dios. Este es el escándalo del Evangelio. Este es el escándalo del Evangelio. Y Pablo pasa ahora de esta salutación que asume la bendición a decir algo que es tremendamente glorioso. Pablo, en los versículos 3 al 6, nos comienza con esta adoración, comienza con esta frase que exalta al Señor. Abre este mensaje para los efesios con una expresión de adoración desbordante hacia Dios. Comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que vamos a ver en este pasaje, versículo 1 al 2 vimos esta salutación. Versículos 3 al 6 vamos a ver la bendición de haber sido escogidos por el Padre. Versículos 7 al 12, la bendición de haber sido redimidos por el Hijo. Y versículos 13 al 14, la bendición de haber sido sellados con el Espíritu. A esto se refiere Pablo cuando comienza en el versículo 3 con esta exultación a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso lo que yo te dije en mis propias palabras: si eres de Cristo, si eres cristiano, bendice al Señor porque eres la persona más bendecida del universo. Y Pablo va a defender esta tesis con lo que dice a partir del versículo 4. Pero ahí en el versículo 3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No dice que quiere bendecirnos con toda bendición espiritual, sino que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y dice que es por medio de Cristo. Toda bendición espiritual se refiere a que todas las riquezas espirituales necesarias para la vida espiritual, para la vida cristiana,
para esa vida que agrada al Señor, toda la riqueza que se necesita espiritualmente para poder agradar al Señor, la tenemos ya como una realidad en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo. Al creyente, mis hermanos, no le falta ninguna cosa buena porque está unido a Cristo. Él ya ha sido bendecido por Dios con toda bendición espiritual. Pablo va a defender esta tesis a partir del versículo 4, y de hecho todo el capítulo 1 y 2 y 3 están subordinados a este versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que va a decir de aquí en adelante hasta que termine el capítulo 3 va a describir esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Él va a dar esta descripción detallada, y cuando se refiere a los lugares espirituales, él está haciendo este contraste. Vieron en la introducción cuál era la tentación de los efesios a causa de ser una ciudad muy idólatra, y de muchos de ellos está ir en pos de otros dioses durante aquel tiempo. Algunos de ustedes vienen de trasfondos donde les enseñaron una espiritualidad muy distorsionada, muy mística y muy llena de pensando todo el tiempo en demonios y no quiere decir que no existan, pero en seres espirituales y todo tipo de dioses y supersticiones de todo tipo. Pero aquí Pablo está diciendo: Dios los ha bendecido a ustedes ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allí donde mora Dios, ahí están sus bendiciones, muy por encima de lo que hay en esta tierra. Lo está contrastando con la adoración terrenal a Artemisa o Diana de los Efesios. Lo está contrastando con la adoración espiritual de esos supuestos seres espirituales a los que los efesios tenían y que tú y yo solemos temer. En aquel tiempo, en el mundo antiguo, creían que había como diferentes niveles en los cielos, en donde hasta arriba de esos niveles estaban solamente los dioses, creían ellos, y aquellos seres que eran más perfectos y más espirituales. Incluso los judíos tenían la idea de que los espíritus de los justos, de los que fueron verdaderamente justos delante de Dios, vivían allí en los lugares celestiales, en lo más alto, con Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo que las bendiciones que tenemos los creyentes en Cristo son bendiciones espirituales y no materiales, o no meramente materiales. Son bendiciones celestiales, no terrenales. Son bendiciones eternas y no temporales. Cuando yo hice la pregunta, ¿te sientes bendecido por Dios?, algunos de ustedes en su mente pusieron esta respuesta: claro, porque mira, tengo comida, tengo un vehículo, tengo trabajo, no me falta nada. Porque es la respuesta políticamente correcta, y solemos definir la bendición en términos terrenales. Pero aunque son bendiciones de parte de Dios que en su providencia nos provee, las bendiciones que tenemos en Cristo van muchísimo más allá de lo que podemos ver en este plano terrenal. Son celestiales, son eternas, son espirituales. Porque todo lo que tú consideras una bendición una bendición material de parte de Dios en tu vida, tú y yo sabemos, todo eso se va a pudrir aquí. Todo eso va a ser destruido. Todo lo que, incluso la bendición de la salud y de la belleza, todo eso sabemos que se acaba. Sabemos que eso solo dura un tiempo y es efímero. Incluso la vida misma se encarga de irnoslo quitando poco a poco, o de irnos quitando la satisfacción que a veces solemos poner, por la confianza que solemos poner en esas cosas. Pero Pablo nos está llamando a considerar que las bendiciones que tenemos en Cristo superan a todo lo de este mundo. Son celestiales, son eternas. Estas bendiciones espirituales, no materiales, celestiales, no terrenales, eternas, no temporales, son una realidad tangible en la vida de los cristianos. Estas bendiciones las tenemos en
Cristo. Me gusta cómo lo dice, y eso es lo que dice al final del versículo 3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo. Y me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que dice, todas estas bendiciones espirituales las tenemos porque estamos unidos a Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. Esta es la gran tesis de Pablo. Si tú lees todos los primeros 3 capítulos, la frase o la idea que más repite Pablo es en Cristo, por Cristo, en Él, en Él, en Él. Así que si Dios te escogió a ti en Cristo, es lo que Pablo va a comenzar diciendo ahora, es para unirte a Cristo, para bendecirte por medio de Cristo. En los versículos 4 al 6, Pablo ahora sí comienza a definir esas bendiciones espirituales que el cristiano tiene en Cristo y comienza con la bendición de haber sido escogidos por el Padre. La bendición de haber sido escogidos por el Padre. Mira lo que dice versículos 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Qué frase, qué idea nos está transmitiendo aquí Pablo. Dice que somos los más bendecidos porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esto no lo dice metafóricamente. Piénsalo de esta manera. Piensa en las implicaciones de esto. Desde antes que Dios siquiera creara el mismo universo, ya había pensado en ti. Desde antes de que Dios colocara la primera estrella en el firmamento, si tú eres cristiano verdaderamente, Dios ya había pensado en ti. Desde antes de la fundación del mundo. Te había escogido para que fueras salvo en Cristo. Eso quiere decir que tú, cristiano, no eres salvo porque creíste en Jesús. Creíste en Jesús porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que creyeras en Él. Dime tú si eso es comparable a cualquier bendición que pueda Dios darte en esta tierra. ¿Agradecemos las bendiciones materiales de Dios en esta tierra? Por supuesto que sí. ¿Son necesarias? Claro que sí. Pero nada de eso se compara con la bendición de haber sido escogido por Dios desde antes que siquiera el tiempo fuera definido en nuestros términos. Desde antes del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de la materia. Y ahí, en su eternidad, donde Él habita en perfección, Él pensó en ti, cristiano, desde antes de la fundación del mundo para que creyeras en Él. Esto nos ayuda a comprender mejor Génesis. Estamos haciendo este paréntesis en nuestra serie en Génesis. Y Génesis también nos ayuda a comprender mejor este tema de la elección de Dios. Siempre ha sido Dios tomando la iniciativa. Viste que en Génesis 3 como humanidad nos rebelamos contra Dios, pero Él tomó la iniciativa y Él prometió remediar nuestro grave problema de estar separados de Él, enviando a uno de la simiente de la mujer que nacería para redimirnos, para salvarnos. Vemos cómo entonces, ahora entendemos cómo Dios escogió a la familia de Noé para salvar a un pequeño grupo del diluvio que era el juicio de Dios sobre el pecado. Vemos cómo Dios escogió a Abraham y por la elección que hizo de Abraham y de Isaac y de Jacob y luego del pueblo de Israel. Este tema recorre toda la Biblia longitudinalmente, mostrándonos que siempre ha sido por la iniciativa de Dios. Romanos 9, versículos 11 al 16 nos lo recuerda. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo,
para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Si tú estás en Cristo, Dios tuvo misericordia de ti. Dios quiso escogerte en Cristo. Y ven lo que continúa diciendo en Efesios, ahí en el versículo 4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué algunos de ustedes no levantaron la mano cuando pregunté quiénes eran santos? Porque saben que aún después de haber creído en Cristo hemos pecado. Pero sabes que Dios te escogió a ti para que fueras santo y sin mancha, para limpiarte de tal manera que Él pudiera presentarte a ti delante de Él mismo, para Él mismo, limpio y santo y sin mancha. Esta es la implicación de esto. Para limpiarnos de nuestra maldad y para poder, piénsalo de esta manera, para poder Dios regalarse a sí mismo un pueblo santo, escogido. Y dice que lo hizo en amor. Mis hermanos, cuando recordamos lo que Dios hizo en Génesis y vemos como la elección de Abraham y luego Isaac y Jacob, y hemos estudiado a los patriarcas y hemos visto cómo, oye, sin duda tuvo que haber sido por amor y por gracia, porque lo único que ellos habían hecho era corromperlo todo otra vez con el pecado, arruinarlo todo de tal manera que hasta la misma promesa se ponía en riesgo, la promesa de redención se ponía en riesgo, pero Dios siempre interviniendo porque nos ama. Mis hermanos, Él nos predestinó, dice ahí, nos escogió antes del mundo, de la fundación del mundo, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Dios quería que tú, cristiano, si lo eres, fueras su hijo. Él te quería en su familia. Él sabía que tu pecado te separaba de Él y Él quiso limpiarte para ofrecerte a ti, a Él mismo, como su más preciado regalo, para hacerte su hijo amado. Dios planeó en Cristo, mis hermanos, adoptarnos como su pueblo, como su iglesia, como su familia, como sus hijos, por su infinito y misericordioso amor, nada más. Dice el pasaje: conforme a la buena intención de su voluntad. Por eso les decía, este sermón, este pasaje pudiera dividirse en 4 o 5 sermones. Hay mucho que explicar. Vénganse, les invitamos a que se vengan a las 9:30 a la escuela dominical, donde estamos enseñando doctrina, y ahí estamos yendo más profundo a estas verdades. Pero mira lo que dice aquí: lo hizo conforme a la buena intención de su voluntad. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: esto es precisamente lo que Él quiso hacer y le dio gran gusto hacerlo. Esto es lo que Él quiso hacer y le dio gran gusto hacerlo. Mis hermanos, muchas veces solemos pensar que Dios salva a algunas personas por lástima, solo para que, está bien, ya no se vayan al infierno, para que no se estén ardiendo, que el infierno es real, que la condenación eterna es real. Pero Dios no salva a pecadores solo por lástima, solo para que no se queden allá quemándose por la eternidad, sufriendo una eternidad sin Dios. No. Dios, como un artista que crea su más majestuosa obra, la que despliega con todo su talento y con sus mejores
recursos, esa ópera prima, esa obra maestra que le da mayor placer, de la que está más orgulloso y que este artista no pone a la venta porque es eso, su ópera prima, la que le da más placer. De esa misma manera, Dios escogió a aquellos que Él llamaría mediante Jesucristo para limpiarlos, para presentarlos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 6 nos da la razón para haberlo hecho. La razón suprema es para alabanza de la gloria de su gracia, para desplegar cuán digno de alabanza y de adoración es nuestro Dios. Y continúa diciendo que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esta es la doctrina de la sola gracia, solo por su gracia. En ninguna parte de la Biblia vas a poder encontrar que alguien, un ser humano, pudo llegar a Dios, pudo ganar el favor de Dios con sus propios méritos. Porque aún y cuando, como dice el apóstol Santiago, cumplieras la mayor parte de la ley, con un aspecto de la ley que incumplas, eres un pecador que ha incumplido toda la ley y que descalificas de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero lo hizo por gracia, por misericordia. Una gracia que ha impartido sobre nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, lo que tú y yo aportamos para nuestra salvación fue solamente nuestro pecado que nos hacía necesitados de recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, Pablo habla de la bendición de haber sido escogidos por el Padre, versículos 4 al 6 lo vimos. Y a partir del versículo 7 hasta el versículo 12, ahora él dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual al haber recibido la bendición de haber sido redimidos por el Hijo. Escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo. Nuestro gran problema entonces es el pecado, ya lo hemos definido. Génesis 3 nos lo recuerda. Y Romanos 6:23, como lo acabo de mencionar, nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Pero Dios en Génesis 3:15 prometió que Él solucionaría nuestro grave problema por medio de aquel que nacería de la simiente de la mujer. Jesús es aquel que Dios envió, es su Hijo amado, es Dios encarnado que vino a redimirnos. Por eso fue escogido el pueblo de Israel, para que de Él naciera el Mesías, que salvaría a quienes serían finalmente escogidos por Dios, de entre los judíos como entre los gentiles. Eso es lo que significa redención. Jesús vino a redimirnos. Versículo 7, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Eso significa redención, pagar el precio del rescate, la liberación de alguien. Tú y yo éramos esclavos del pecado, y Cristo Jesús vino a dar su vida en esa cruz, derramar su sangre en tu lugar y en mi lugar. Tú y yo debimos haber sido castigados, pero Él se entregó por nosotros para que fuéramos redimidos. Él pagó el precio de muerte de tu pecado en esa cruz. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Vino a liberarnos. Él ganó el perdón de nuestros pecados en la cruz con su sangre a nuestro favor. Con esa sangre que Él derramó en esa cruz, te compró a ti, cristiano, para el Padre. Es con esa sangre que fuiste limpiado, porque tus pecados fueron perdonados, porque ya fueron pagados. Cristo vino a comprarte para Dios con su sangre. Si eres cristiano. Y lo hizo según las riquezas de su gracia, dice el pasaje. Solo por su misericordia otra vez. Esta misericordia, como dice en la primera parte del versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros. Y en los versículos 8 al 10, hermanos, justo en el centro de todo este pasaje que hemos leído, encontramos esta tremenda revelación que hace Dios por medio del apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo 8 al 10, la segunda parte del 8 hasta el versículo 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso ¿en quién?
en Cristo. Escucha esto, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que Pablo está diciendo aquí, en palabras más sencillas, mis hermanos, es que por medio de Cristo, Dios reveló al mundo entero, judíos y gentiles, el gran misterio de su voluntad. Misterio es una palabra que se va a ir desarrollando también durante toda la carta a los Efesios. Pero ¿cuál es el gran misterio de la voluntad de Dios? Es el siguiente. ¿Cuál es el gran proyecto de Dios? ¿Cuál es el gran plan de Dios desde la eternidad? ¿Cuál es ese gran misterio? Que es, dice el pasaje, según la buena intención que se propuso en Cristo. Es decir, según el deseo complaciente de Dios de llevar a cabo su buen plan que se propuso en Cristo. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese gran misterio? ¿Qué es aquello que Dios desde la eternidad quiso hacer, que sería perfecto y glorioso? Y ese plan se define en el versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que a su debido tiempo, como también lo dice Gálatas 4:4, en la plenitud del tiempo, cuando era el tiempo adecuado, el tiempo perfecto y determinado por Dios, Dios, mis hermanos, este es el gran plan de Dios. Este es el gran proyecto de Dios. Dios, dice este pasaje, reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad y el dominio de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos, todas las cosas que están en la tierra. La palabra de Dios nos recuerda que de hecho todo fue creado por Cristo y Colosenses 1:15 y para Él. Por Él y para Él. El gran proyecto de Dios, en el gran proyecto de Dios, Cristo está en el centro y el gran plan de Dios es reunir todas las cosas, todo el cosmos en Cristo. Ahí veremos finalmente consumado el gran plan, el reino perfecto de Dios, que hoy no podemos ver aquí, consumado en su totalidad a causa del pecado. Y si ese es el gran plan de Dios, y a ti, cristiano, Dios te escogió para unirte a Cristo, pagando por tus pecados con su sangre, para que fueras unido a Él, para que puedas disfrutar de la bendición eterna de su reino consumado, cuando Él finalmente reúna todas las cosas en Cristo, en el centro del universo mismo, Dios habitando entre nosotros en la persona de Cristo, todo sometido a su señorío, a su justicia perfecta, a su voluntad, Él reinando sobre nosotros. Y piensa esto, cristiano, tú incluido en ese reino, tú incluido en ese plan glorioso, en la obra maestra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y dice, conforme a su buena voluntad. Mis hermanos, Dios no solamente nos salva del infierno por medio de Cristo, nos hace herederos legítimos de su promesa. Nos hace herederos de Él, nos adopta para sí, para que heredemos las bendiciones. Versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesús es añadido al pueblo de Dios. Ha sido perfeccionado para Dios y hemos sido hechos hijos legítimos conforme a su propósito, conforme a su plan preestablecido desde antes de la fundación del mundo, conforme a este gran proyecto que a Él le da gran placer. A Él le dio gran gusto hacerlo, dice la Nueva Traducción Viviente.
Y cuando Pablo dice en el versículo 11, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, ahí me empieza a introducir un tema que vamos a ver en toda la carta de los Efesios y que vimos también en la introducción. Él se está refiriendo inicialmente a los judíos. Por eso Génesis nos ayuda mucho y ahora cobra mucho sentido Génesis. Dios sí escogió primero al pueblo de Israel como aquellos de quienes, aquel pueblo que empezaría a representarlo a él, mal representado, dicho sea de paso. Dios le dio la ley al pueblo para que brillara la luz de Dios al mundo, para que fueran un agente de redención para el mundo, pero Israel falló. Pero lo más importante de haber escogido a Israel fue que de Israel vendría el verdadero Salvador, el verdadero Israel, el Mesías. Entonces Pablo está diciendo que esto también le da gran gloria a Dios, que escogió primero a los judíos, pero mira lo que dice ahora a partir del versículo 12, también a ustedes los gentiles. ¿Qué es un gentil? Todo aquel que no es judío, punto. Todas las naciones del mundo que no son del Israel de Dios, del Israel étnico, para que seamos para la alabanza de su gloria. Y mira lo que dice el versículo 12. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Mis hermanos, lo que este texto está diciendo es que también nosotros los gentiles fuimos incluidos en este gran plan de Dios desde la eternidad, pero vuelvo a insistir, no solamente para que escapáramos del infierno, sino que lo que Dios hizo al escogernos, el Padre escogernos, el Hijo redimirnos, dice que eso se complementa. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Dice el apóstol Pablo en esto que acabamos de leer, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa al creer. Creer en Jesús no es un acto intelectual, es un acto espiritual. Más adelante vamos a ver cómo es Dios quien pone ese don de la fe para que podamos de hecho creer. Pero cuando tú viniste a Cristo, cristiano, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, así como fue prometido en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 al 20, nos recuerda, recordamos cómo Dios dijo esto: yo les daré un corazón, un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esto fue una promesa inicialmente para los judíos, pero es la promesa que también se hace una realidad para los gentiles, porque esto fue lo que Jesús dijo en Juan 14, versículos 15 al 20. No lo voy a leer todo, pero bueno, vamos a leer esta porción, 15 al 20 de Juan 14. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. La promesa del Espíritu Santo se hizo una realidad en Cristo Jesús. Cuando tú y yo creemos en Jesús, en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. ¿Cómo puedes saber tú si el Espíritu Santo está en ti? Después busca en tu casa Juan 16, versículo 8 al 11. Y la palabra dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Si tú tienes convicción en tu corazón de que eres un pecador, de que la única justicia que puedes recibir es la que viene de Jesús, la que Él ganó para ti, y de que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces eres un creyente, si verdaderamente estás creyendo esto en tu corazón. Pero aquí Pablo dice que ese Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra
herencia. Dice Pablo que este es el medio, mis hermanos, por el cual Dios sella a su pueblo, sella a su iglesia, protegiéndonos de su juicio. Pero dice que también este sello sirve como un pago inicial. A eso se refiere con garantía, como un depósito, como las arras que se entregan en el matrimonio, dicen en alguna otra parte de la Escritura. Como este pago inicial que garantiza que estos creyentes le pertenecen a Él y que esos creyentes recibiremos la herencia futura. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, es la seguridad de que los creyentes recibiremos todas las bendiciones que Cristo ganó para nosotros. Para alabanza, termina diciendo, de su gloria. ¿Puedes pensar en una bendición mayor que esta? ¿Puedes pensar en una bendición más grande que todo lo que Cristo ganó para nosotros, solo por su amor y por su gracia y misericordia? Mis hermanos, el propósito mayor de Dios es que Él sea glorificado. ¿Y sabes qué es lo que a Él le da más gloria? Salvar a pecadores solo por su gracia. Así que este es el gran proyecto de Dios. Piénsalo de esta manera, piénsalo en cómo está expresado en el pasaje, en pasado, presente y futuro. En el pasado, Dios nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo solo por su gracia. Y nos redimió, nos limpió para presentarnos a sí mismo con la sangre de su Hijo amado, a quien Él envió para limpiarnos, para que pudiéramos recibir el perdón de pecados, para que pudiéramos ser adoptados como hijos. En el presente, nuestra condición, si estamos en Cristo, es de justificados. ¿Viste cómo Pablo le habla a la iglesia de Éfeso? Santos, los santos de la iglesia de Éfeso, los santos de la iglesia de Uriangato, Moroleón, Yuriria, los santos que Él escogió. Eso es lo que tú eres en el presente. Si estás en Cristo. Él te ha sellado con su Espíritu Santo. Y en el futuro, porque Él te ha sellado hoy con su Espíritu Santo, en el futuro sabemos que tenemos garantizada la herencia que Él quiso darnos, la gloria que Él preparó en su gran proyecto. Cuando yo hice la pregunta al principio, ¿qué le pedirías a Dios para que te pudieras sentir plenamente bendecido? Algunos de ustedes tal vez pensaron en dinero o en salud. Voy a poner esos dos ejemplos. No te sientas mal si lo pensaste de esa manera. Dios quiere bendecirnos de esa manera. Pero ¿sabes qué? Eso es fácil para Dios. Eso es fácil. Solucionar tus problemas económicos o de salud. Jesús pagó impuestos. Cuando vinieron a pedirles el impuesto para el templo, vienen con Pedro y con sus discípulos y le preguntan a Pedro: oye, ¿tu maestro va a pagar impuestos? Y él dice: pues sí, voy con él. Y va y le pregunta, y Jesús le dice: estos hombres que no entienden de qué se trata todo esto, pero para no escandalizarlos, vamos a pagarles el impuesto. Ve y saca un pescado del mar, ve y pesca un pez, tráetelo y le abre la boca, ahí va a haber una moneda y le das esa moneda y con eso paga tu impuesto y mi impuesto de una vez. Para Dios es fácil solucionar los problemas de dinero. Piensa en todo lo que tuvo que haber sucedido para que ese pez tragara esa moneda y luego saliera justamente en ese momento. Dios puede mover todo el cosmos para bendecirte de una manera material. Eso es fácil para Él. Sanarte, a Jesús le trajeron cientos de endemoniados y enfermos y Él los sanaba. Principalmente les sanaba el alma, diciéndoles: tus pecados son perdonados. Eso es fácil para Dios. Pero mira lo que Pablo nos habla en este pasaje. En este pasaje vemos a Dios, a la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, obrando para nuestra redención, para nuestra bendición, para hacernos suyos por amor. El más grande derroche de recursos para salvarte, para limpiarte, para Él presentarte a sí mismo santo y sin mancha. Tú no podías hacer nada para ganar esas riquezas espirituales, pero las puedes recibir gratuitamente si te entregas a Cristo Jesús. Si no lo has hecho. Si eres cristiano, bendice al Señor,
porque eres la persona más bendecida del universo. El Evangelio es el gran proyecto de Dios para nuestra redención. Nuestra respuesta adecuada e inevitable es la alabanza de la gloria de su gracia. Póngase de pie, por favor. Esta es la segunda parte de mi sermón y es la conclusión, porque ante tal derroche de recursos divinos para escoger a un pueblo para sí, redimirlo por medio de la sangre de su Hijo y sellarnos con su Espíritu Santo, ante semejante bendición que no tiene comparación con nada en esta tierra, ¿cómo puedes responder a eso? Glorificando al Señor. David cantaba en el Salmo 103, vaya conmigo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Vamos hasta el versículo 7. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre. Esta era la esperanza de David, que se cumple en Cristo Jesús. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hermanos, esto es una realidad para ti y para mí en Cristo Jesús. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda que solo somos polvo. Y así como David, Pablo comienza este pasaje con una desbordante alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y al final de cada una de las bendiciones que él describió, terminó diciendo: para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gracia. Si eres cristiano, bendice al Señor. Eres la persona más bendecida del universo mismo. El cristiano es la persona más bendecida que existe en el universo, sobre la tierra, sobre todo lo que existe. Y la única manera en que tú y yo podemos responder es alabando y glorificando a nuestro Señor. Esa es la respuesta apropiada ante tanta gracia. Debemos recordarnos el Evangelio. Este Evangelio, Efesios 1, del 1 al 14, regresa a Él todos los días, 3 veces al día si puedes. Porque muchas veces olvidas. Por eso el salmista: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En Cristo eres la persona más bendecida del universo. Recuérdate el Evangelio todos los días. Cuando estés pasando por adversidad, por tribulación, por angustia, por hambre, por enfermedad, lo que sea. Recuerda que Él quiso que tú, cristiano, fueras parte de su glorioso proyecto. Ese proyecto que Él en la eternidad pensó, planeó, el que le daría más placer a Él. Y Él te quiso incluir ahí. Glorifiquemos a Dios por tan inmerecida gracia, mis hermanos. No hay muestra más grande del amor de Dios para nosotros. No hay nada que le puedas pedir para esta tierra que supere eso. Y si Él te ha dado eso, ¿cómo no te dará todo lo que necesites aquí? Pero si tú no le has entregado tu vida a Jesús, eres el ser más desdichado de este planeta. Porque no importa lo que tú consideres una bendición en esta tierra que Dios te haya podido dar, eso se va a acabar. Eso se va a terminar. Dios mismo, cuando venga a juzgar por medio de Cristo a los vivos y a los muertos, va a quemar todo eso en esta tierra. Pero tú hoy puedes recibir la bendición eterna en los lugares celestiales.
lo que nada de este mundo, ni ningún espíritu, ni ningún demonio te puede quitar. Aquello que solo Cristo pudo ganar para ti, lo puedes recibir. Hoy puedes convertirte en un escogido de Dios. De hecho, tal vez si estás aquí el día de hoy, es porque Dios te escogió para que escucharas que Él pensó en ti desde la eternidad. Y que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna y te conviertas en un hijo amado de Él, que heredará toda la gloria que Dios tiene para los que le aman. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y nosotros, cristianos, vivamos todos los aspectos de nuestra vida a la luz de esta gloriosa verdad. Fuimos escogidos por el Padre, fuimos redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. No hay persona más bendecida que nosotros en este planeta. Alabemos y glorifiquemos su nombre.